Movimiento Médico 1964-1965, por Julieta y Alejandra. Durante el milagro económico mexicano, dado de 1940 a 1950, el Producto Interno Bruto creció a un ritmo de 5.8% anual durante el primer decenio y de 6.3% durante el segundo, lo cual estimuló el desarrollo urbano, alcanzando entre 1940 y 1950 la tasa de urbanización más alta de todo el siglo XX. Por primera vez en México, la dinámica demográfica fue predominantemente urbana, lo que significó un incremento en la demanda de atención médica y de servicios asistenciales para responder a la necesidad de este crecimiento urbano. Ante este panorama de aparente prosperidad y de acuerdo con los informes presidenciales de Adolfo López Mateos y de su sucesor, Gustavo Díaz Ordaz, hubo una gran expansión en infraestructura médica con la creación de hospitales y centros de salud en zonas urbanas, pero también se dirigieron esfuerzos hacia la población rural, que en esos años constituía a la mayoría de la población mexicana. Pese a este marco de progreso, la ampliación en la cobertura en atención a la salud representó un desajuste cuantitativo que no permitió satisfacer la demanda de médicos del sistema de atención a la salud. El movimiento médico comenzó en noviembre de 1964, cuando los residentes internos del Hospital 20 de Noviembre del ISSSTE reclamaron el pago de aguinaldos atrasados, y 206 de ellos fueron despedidos. Muchos de los que fueron despedidos formaron la Asociación Mexicana de Médicos Residentes e Internos. Esta asociación fue la que empezó a organizar paros laborales. Los dirigentes del movimiento fueron Guillermo Calderón, Abel Archundia, entre otros. El primer paro comenzó el 26 de noviembre de 1964 al 20 de diciembre. Estos paros ya abarcaban a 40 hospitales del ISSSTE, Seguro Social y ferrocarriles. El 10 de diciembre el presidente Díaz Ordaz, recién entrado en funciones, hizo un comunicado de estudiar las peticiones de los paristas, pero lo que los paristas querían era mejorar el sueldo, la seguridad de los establecimientos y la participación en elaboraciones de planes de estudio. El 20 de diciembre se levantó el primer paro, por lo que el 25 de marzo Díaz Ordaz propuso la creación de un sindicato de trabajadores de la salud. El segundo paro comienza el 13 de enero al 24 de enero de 1965. En este paro ocurrió la renuncia a la huelga encabezada por el médico Norberto Treviño, la cual fue declarada ilegal. La salud pública se vio afectada en distintas áreas, principalmente en el IMSS y en el ISSSTE. Recibieron quejas de los comités sindicales de la SAG, PEDET, entre otros. Díaz Ordaz fue entrevistado por médicos el día 20 de enero. Y les prometió resolver los problemas, pero les exigió que se levantara el paro antes del 17 de mayo. El tercer paro comenzó el 20 de abril al 25 de junio de 1965. Díaz Ordaz solo resolvió un aumento mínimo de sueldos a los trabajadores, pero ninguna otra demanda. Ante esto, los médicos realizaron una manifestación el 20 de abril que fue atacada por grupos de la FSTC. El 24 de abril fue constituida legalmente la Alianza de Médicos Mexicanos. El 14 de mayo fue dictado un ultimátum por el gobierno federal, el que indicaba que no presentase a laborar el día 17 de mayo serían cesados. El 17 de mayo hubo una manifestación de protesta de estudiantes de medicina de la UNAM. El 21 de junio, la AMRI solicitó una entrevista con el presidente. El paro comenzó el 14 de agosto al 26 de octubre de 1965. Se inicia el paro ya que no se cumplieron los acuerdos anteriores. El 14 de agosto se inicia un paro de residentes y el 23 uno de médicos titulados. El 26 de agosto hay otra manifestación, pero esta vez los políticos tomaron los hospitales 20 de noviembre, Rubén Leñero y Colonia, con el objetivo de sustituir a los paristas con médicos militares. Al día siguiente, las enfermeras del 20 de noviembre fueron secuestradas por los grupos de la FTC. Los líderes del movimiento fueron encarcelados y cientos de médicos que estuvieron involucrados en este movimiento fueron despedidos. Hubo manifestaciones de estudiantes por parte de la UNAM, con una asamblea nacional de la AM
El 30 de agosto fue levantado el paro en Pachuca, Hidalgo. El 5 de septiembre la AM decidió levantar el paro y el 7 de septiembre los que reanudaron las labores fueron objetivo de medidas de represión. Pues una de las razones primordiales para el inicio del movimiento fue el desequilibrio en el mercado de trabajo médico debido a la falta de planeación, así como a la oferta y demanda por parte de las instituciones educativas médicas. El movimiento médico terminó con una profunda desventaja política para los médicos. De esta forma se les impidió a los médicos establecer una organización para negociar con el Estado. Las causas por las que se realizó el movimiento fueron por la falta de pago, horarios inflexibles tanto para médicos internos y residentes, suspensión de servicios de parte de los médicos y la reclamación de mayores prestaciones del ISSSTE, IMSS y SSA. Sus demandas eran la restitución total a sus puestos de todos los miembros de la AMRIC, aumento de las becas, participación activa del residente en la elaboración de los planes de estudio, resolución satisfactoria de los problemas de cada hospital y la recontratación de todos los médicos despedidos y residentes. Se consiguieron un aumento en las becas, servicio médico de las instituciones donde laboran y se otorgaría un vestuario. Se proveería la construcción de alojamiento y la formación de programas de enseñanza. Los límites fueron la creación de distintos tiempos en la lucha de jóvenes médicos. Mientras unos lograron su objetivo, otros apenas habían logrado superar su situación inicial. No se tuvo la oportunidad de transformar la atención a la salud para los mexicanos. La política del gobierno de Díaz Ordaz dictaba no atender personalmente los problemas que surgieran por el motivo que fuese, sino subordinar la capacidad resolutiva a las instancias burocráticas correspondientes. En algunas ocasiones, empujado por la presión social, se reunió él personalmente con los líderes, pero dejó en manos de los directivos a los diferentes hospitales la solución al conflicto. Este poco contacto con los paristas y sus líderes, su escaso conocimiento de las causas del movimiento, acompañado de su nula sensibilidad por su solución y participación directa en el conflicto, generó mayores problemas. El 15 de enero de 1965, las autoridades del Departamento del Distrito Federal informaron que se levantarían actas por abandono de empleo en contra de los becarios que presentaban sus servicios en los hospitales de emergencia, que no se habían presentado a trabajar en los últimos días. Tanta represión contra los médicos residentes e internos despertó la solidaridad de las sociedades médicas de los hospitales pertenecientes a las instituciones de seguridad social. Enfermeras de diversos hospitales mostraron abiertamente su apoyo a las demandas de los jóvenes médicos. Cuando las autoridades ordenaron el cese de los médicos becarios que estuvieran en paro, el director del hospital de Epulco, Dr. Ismael Cosio Villegas, presentó su renuncia ante el Consejo Técnico Consultivo de Nosocomio, pues se negó a cesar a los médicos paristas dentro de su jurisdicción y públicamente mostró simpatía por el movimiento.